Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más al canal. En esta ocasión vamos a hablar del síndrome del comedor nocturno y también quería tratar el concepto del comer preventivo, ¿vale? Os dije en la pestañita de comunidad que tenía pensado hacer un vídeo también sobre los gases, porque yo en consulta tengo cada vez más personas que tienen problemas pues de hinchazón, de gases que ya son bastante incómodos para la vida diaria, y me apetecía tratar el tema. Lo que pasa que pensé que con el síndrome del comedor nocturno no pegaba mucho y además, pues que el vídeo podría ser al final extensísimo. Entonces he decidido que, como varias personas comentasteis cuando hice yo esa publicación en comunidad, que os interesaba mucho porque conocíais personas que lo padecían o porque os pasaba algo parecido, ¿no? Porque bueno, vamos a ver exactamente qué es el síndrome del comedor nocturno como etiqueta, aunque cada uno después tenga sus propias variantes. Y como siempre, pues voy a ir reflexionando, como suelo decir, como nutricionista y persona, ¿no? Contándoos mi experiencia como nutricionista, trabajando con personas que les pasa algo similar al síndrome del comedor nocturno, cómo se suelen solucionar este tipo de problemas. Y bueno, pues reflexionando también sobre todo lo que vaya diciendo este artículo, que como siempre os dejaré el enlace al artículo original, que está en inglés, es de un centro de psicología que atiende trastornos de la conducta alimentaria, para cualquier persona que lo quiera leer y ver las referencias y demás. Y también os dejaré mi correo electrónico. Como sabéis, mi página web está en construcción, así que no se pueden ver todavía mis servicios ni nada de eso. Supongo que dentro de 1 o 2 semanas ya estaré. Pero si me enviáis un correo para pedirme información o proponerme un tema para algún vídeo, pues nuestra comunicación también va a ser perfectamente fluida. Bueno, últimamente he empezado los vídeos recomendando algún producto de cosmética bio, hablando sobre algún producto de alimentación, porque también me parece pues algo divertido y que puede complementar bien los vídeos. Y en esta ocasión voy a empezar a nivel de alimentación con 2 tabletas de chocolate muy parecidas, que son la 85% chocolate negro de la marca Hacendado y la 85% cacao. Fijaos que pone esa diferencia, en uno pone 85% negro y en otro pone 85% cacao, 0% azúcares añadidos. ¿Cuál es mejor? Que es la típica pregunta que mucha gente se hace. Bien, primero, cuando veo esta tableta de 85% chocolate negro, he de decir que dentro de las marcas blancas, Hacendado es una de las que más me gusta. Si bien en la parte de atrás vemos que pone que está hecho por Antiu Shishona, que es una marca bastante conocida de chocolates, turrones y demás, ¿no? Aquí vemos que dice chocolate extra fino negro con 85% de cacao. Nunca os fiéis, que supongo que la mayor parte de personas que ven mis vídeos ya lo saben, de que ponga negro. Lo importante no es que ponga negro, lo importante es que ponga el tanto por ciento de chocolate, porque es que un chocolate puede poner negro y tener 55% de cacao, ¿vale? Entonces aquí vamos a ver chocolate extra fino negro, 85% de cacao, que es una de las cosas que a mí no me gusta, porque me gustan las onzas de chocolate gruesas. Entonces, en ese sentido, hay marcas que superan un poco esta, ¿no? Por ejemplo, la que venden en Lidl, que creo que se llama JD Gross o algo así, la marca que tienen allí de chocolate también, que tiene algún tipo de certificado. Me gusta más que pero como Mercadona me queda más cerca, pues en este caso compré esta. Pero bueno, dentro de ser un chocolate fino no está mal. Para mí, que tengo esa manía, por supuesto. Los ingredientes son pasta de cacao, azúcar como segundo ingrediente, cacao desgrasado en polvo, manteca de cacao, como emulgente utilizan lecitina de girasol y aroma de vainilla. Y garantiza que el cacao tiene un origen mínimo de 85% y que el origen del cacao es fuera de la Unión Europea, aparte de sus alérgenos, trazas de frutos secos de cáscara, leche y soja. Vale, viendo esto, muchas personas dirán, bueno, el segundo ingrediente es azúcar. Eso es malo, el azúcar es malo, no quiero tomar esto. Bueno, realmente lo que hay que ver es que por 20 gramos, que son más o menos 2 onzas de chocolate,
el azúcar que te vas a estar comiendo son 3 gramos, ¿vale? O sea, una cantidad mínima. Entonces, ¿a mí me preocupa? No. Hay mucha gente que ya descartaría directamente el otro, el que es 0% azúcares añadidos, porque sabemos que si no lleva azúcar añadido, lo que va a llevar añadido va a ser edulcorante. Y hay personas que ya directamente tienen claro que prefieren consumir un poco de azúcar que consumir edulcorante. Yo realmente no tengo esto tan claro, es decir, sí que las personas que tienen mucha manía, sobre todo los polialcoholes, son expertos en microbiota. Y entiendo que a muchas personas que tengan patologías intestinales que les siente especialmente mal o que tengan una sensibilidad a los polialcoholes. Pero si no la tienes, yo por ejemplo, cuando hago dulces en casa, en ocasiones utilizo eritritol y no me sienta mal, pues tampoco veo por qué hay que tomar mejor azúcar que polialcoholes. O sea, al final creo que es una cuestión, como os digo siempre, que yo para curarme en salud lo que prefiero es variar. Y si realmente me preocupa mucho el riesgo que pueda suponer para mi persona consumir un tipo de alimento, pues me lo quito y punto. ¿No? Aquí hay que ir asumiendo los riesgos que en todos los aspectos de la vida y en alimentación también. Ahora tengo en la mano el de edulcorante, que pone chocolate extra fino negro, 85% cacao y edulcorante. Aquí lo dice claramente que lleva edulcorante, no es ningún engaño, lo digo porque muchas veces nos quejamos de que las etiquetas no son claras. Y bueno, yo creo que es que hay gente que no se para ni a leer la etiqueta, porque aquí bastante claro lo pone. Ingrediente primero, pasta de cacao. Ingrediente segundo, manteca de cacao. Es decir, que aquí vemos que la manteca de cacao, que era el cuarto ingrediente del chocolate con azúcar, en este caso es el segundo. Y ya viene como tercer ingrediente el edulcorante, que en este caso el que se utiliza es maltitol. Ya viene después el cacao desgrasado en polvo, que era el tercer ingrediente del que contiene azúcar. Utilizan el mismo emulgente, lecitina de girasol, y también utilizan aroma natural de vainilla. Además, añaden como toque final otro edulcorante, que son glucósidos de esteviol, ¿vale? A mí es lo que os digo, o sea, son unas diferencias tan pequeñas. De hecho, si os fijáis, los hidratos de carbono que tienen 2 onzas de chocolate, del que es con edulcorantes, son 2,8 y este tenía 3. Lo he dicho mal, perdón. Me refiero, los hidratos de carbono, que tiene el que es con edulcorante son 4,4 y los hidratos de carbono, que el que es con azúcar, también son 4,4. ¿Cuál es la diferencia? Que el que viene con azúcar, de esos 4,4 hidratos de carbono, que vendrán aparte del azúcar, también de algún componente del cacao en sí mismo, 3 gramos son de azúcar, ¿vale? Y es lo que digo, ese azúcar no es que sea azúcar añadido solo, será una parte de azúcar añadido y otra puede ser algún azúcar que tenga el cacao, aunque sea poco. Tú te compras un fruto seco y tiene algo de azúcar, aunque no tenga nada añadido. O te compras un yogur y tiene algo de azúcar, aunque no tenga nada añadido. Muchos alimentos tienen pequeñas cantidades de azúcar, de un tipo de azúcar determinado, pues en la fruta la fructosa, en los lácteos la lactosa, que están en su propia composición. Y en otros es añadido. Pero es difícil saber exactamente cuál es la cantidad que tiene añadido. Por ejemplo, si tú te compras un tomate en conserva, un tomate triturado, que muchas veces lleva azúcar añadido, mucha gente dice, ¿cuánto azúcar tiene esto? Bueno, es que parte de ese azúcar lo tiene el propio tomate en su composición, no es que se lo hayan añadido para hacer la conserva. Y lo que os decía, en el chocolate que viene con edulcorante tenemos la misma cantidad de hidratos de carbono, 4,4. ¿Qué es lo que pasa? Que los 3 gramos que son de azúcar en el que viene endulzado con azúcar, pues se convierten en 2,8, que para mí decir 2,8 pues es como decir 3, son del contenido en polialcoholes. Es decir, que estamos cambiando literalmente los 3 gramos de azúcar por 3 gramos de polialcoholes. Es la decisión que quieres tomar, que tienes que tomar. Prefiero meterme en el cuerpo 3 gramos de azúcar o 3 gramos de polialcoholes. Yo ya os lo digo, no noto que me siente mal cuando tomo el chocolate con polialcoholes ni cuando tomo el chocolate con azúcar. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo los dos en casa y voy variando. Incluso yo intento variar de marca.
porque me parece que siempre es mucho más seguro en todos los aspectos. Ya sabéis que soy muy pesada con esto, pero los alimentos no son solo nutrientes. Al final los alimentos no dejan de ser, de alguna forma, productos que pueden contener microorganismos, trazas de cualquier cosa, y para mí la forma más segura de alimentarse es intentar variar. Yo de todo que compro, que sea hasta una botella de agua de plástico, intento variar. No me gusta estar tomando siempre lo mismo porque no quiero abusar de nada en concreto. Bueno, aparte además me gusta probar cosas, que eso es un tema personal. Entonces ya veis que yo es lo que os digo, que realmente no tiene tanta diferencia. No me he fijado en las calorías. Las calorías que tienen 20 gramos del chocolate que viene con azúcar son 115 y de las que viene con polialcoholes son 114, con lo cual en eso no es ningún problema. A lo mejor las personas que estén haciendo una dieta tipo cetogénica, que sería con uno de los alimentos que, entre comillas, tienen que tener cuidado. ¿Por qué digo esto? Porque aunque es cierto que hasta el cacao en polvo, si os fijáis, el cacao en polvo puro, sin azúcares añadidos, el tipo Valor que empezamos a utilizar todos en su momento, tiene bastantes hidratos, pero de eso te das cuenta cuando haces una dieta que es muy baja en hidratos de carbono. Para el resto de las personas diríamos, bueno, pues para mí ese contenido en hidratos ni cuenta, no es representativo. Pero cuando una persona lleva una dieta muy, muy bajita en hidratos, pues ya se tiene que fijar incluso en ese tipo de cosas y a veces se compran marcas que saben que son especialmente bajas en hidratos. Entonces, al final, pues puede ser que haya personas que digan, pues prefiero esta marca pues porque tiene menos hidratos, pues porque el origen del chocolate es tal. Claro, puede haber muchas cosas, pero a mí a priori yo no diría abiertamente sí es mejor tomar azúcar, sí es mejor tomar polialcoholes. ¿Por qué? Porque son 3 gramos, o sea, son 3 gramos de todo lo que tú te vas a comer en todo el día. Entonces me parece que no es representativo y que lo importante es eso, que tengas opciones para variar, y por supuesto que si algo te sienta mal, pues no lo consumas, o si te genera dudas. Para mí 20 gramos de chocolate es una ración que está bien de consumo y que además es algo que yo en mis dietas suelo poner porque me gusta que haya 1 o 2 onzas de chocolate. Me parece que hace mucho servicio, pues tomarte ese cafecito después de comer, ese cafecito a media mañana con una oncita de chocolate. El cacao tiene teobromina, que es una sustancia muy parecida a la cafeína y como que da cierta también activación al sistema nervioso. Además, el cacao es un alimento muy rico en magnesio, que sabéis que es uno de los minerales que se tienden a suplementar. Así que bueno, pues también que tiene propiedades. Es un alimento bastante saciante, es un alimento amargo. A mí me pasa una cosa con los sabores amargos y es que aunque en teoría los sabores amargos abren el apetito, a mí el sabor amargo me quita las ganas de comer. Yo cuando después de comer me tomo una onza de chocolate negro, ya no me apetece seguir comiendo nada más. Pero es cierto que, por ejemplo, mucho medicina tradicional china se suelen utilizar los sabores amargos para las personas que tienen poco apetito para abrírselo. El siguiente producto que os quería enseñar, que era el de cosmética, se ve así muy pequeñito porque realmente es una de estas mascarillas que a mí me encanta echarme una vez a la semana, como mucho 2, una mascarilla en la cara, ¿no? Y esta mascarilla realmente pues, es una mascarilla que viene para 2 dosis. Como siempre, pues yo las compro en Idun Nature, que sabéis que es la tienda que siempre compro todo porque me va bien, no me pagan, no tengo códigos de descuento ni nada de eso. Pero os voy a dejar el enlace de esta mascarilla abajo en la cajita de información por si lo queréis ver. De todas formas, yo me he molestado en buscar antes la información sobre la mascarilla para poder decirla yo en el vídeo porque de memoria obviamente no me la voy a aprender. Y es una de las mascarillas que tiene, digamos, un toque como de gel, realmente. Es como echarte un gel en la cara. De hecho, se llama así. Se llama mascarilla After Work Gel. Es de la marca Santé. Y dice, la mascarilla gel After Work Santé, o Santé, no lo sé, formulada con aceite orgánico de aguacate y aloe vera hidratante, hace que la piel cansada y apagada brille incluso después de un largo día de trabajo. La piel se calma y se alivian las irritaciones.
Sí que es cierto que deja la piel como muy calmada, ¿vale? Es como cuando te echas cremas que contienen camomila o algo así. Notas que te deja la piel eso. Pues a veces, no sé, esas sensaciones que tienes después de trabajar todo el día, de las pantallas del ordenador, que tienes la piel como más sensible, pues te la quita. También supongo que es porque al ser así como un gel es más refrescante, por decirlo de alguna manera. Te viene eso, 2 sobres de 4 milímetros cada uno, que perfectamente dan para 2 veces. Y supongo que si te pones hasta para 3 porque te cubre muchísimo la cara. Y ya os pone, pues sin aceites derivados del petróleo, sin siliconas, sin colorantes, conservantes y aromas de síntesis, sin OMG, no testado en animales y es adecuado para veganos. Entonces a mí, ya os digo que me gusta mucho. Me gusta también variar y probar otras, pero bueno, que he estado contenta con esta que he estado utilizando y cuesta el sobrecito con 2 dosis 2,75. O sea que tampoco me parece que sea tan caro y está bien, ¿no? Y para echarse en la cara, pues bueno, mejor algo que te inspire confianza, ¿no? Que echarse cremas en la cara que al final piensas que te pueden acabar haciendo daño, pues es una cosa que a mí, desde que me hizo daño una crema en la piel del cuerpo, pues en la cara me da más miedo todavía. Además, creo que sí se notan estos principios activos que utilizan, a nivel de que poco a poco tienen ese efecto acumulativo de tener la piel cada vez mejor, que yo, por ejemplo, con cremas normales no notaba. Incluso con cremas caras, es decir, que muchas veces esto no es que sea barato o caro, pero que este punto que tienen de esos principios activos que sean naturales, para mí, que yo no soy experta en cosmética, ni soy química, ni trabajo en una marca de cosméticos, se nota a largo plazo que la piel va estando cada vez mejor. Bien, como os he dicho, voy a hablar del síndrome de comedor nocturno en este vídeo. ¿Por qué? Porque es un problema relativamente habitual, pero como muchos otros trastornos de la conducta alimentaria, no se comenta porque da vergüenza, ¿vale? La persona que lo sufre. Y creo que es uno de los trastornos más despreciados, en el sentido de que nadie habla del trastorno del comedor nocturno. Y se tiende a confundir con el trastorno por atracón. Entonces me parecía interesante tratarlo en el vídeo, pues también para todas las personas que les pueda pasar. Bien, os pondré el enlace, ya os digo, abajo del artículo. El síndrome del comedor nocturno, un trastorno alimentario del que debemos hablar. Como está traducido, pues voy a ir haciendo una mezcla entre mi traducción y la de Google, ¿vale? Si tienes problemas para comer por la noche, lo alentamos a que obtenga ayuda lo antes posible. Bueno, supongo que esto sería más bien que si tienes problemas porque comes por la noche. Lo alentamos a que obtengas ayuda lo antes posible. Ya sabéis que a priori comer por la noche o comer en horas de oscuridad no es algo beneficioso para ningún ser humano. ¿Por qué? Pues porque cuando hay menos luz tenemos menos sensibilidad a la insulina, metabolizamos peor. Además, la digestión es un proceso costoso y en ese momento de irse a la cama, pues al final el cuerpo se tiene que estar preparando para dormir y no estar centrado en hacer la digestión, ¿no? La mayoría de las personas esperan demasiado para obtener ayuda o asumen que no hay ayuda disponible. Yo creo que esto se podría decir de cualquier trastorno de la conducta alimentaria y también de algunos síntomas que puede haber a nivel incluso biológico. ¿Y esto hasta qué punto es bueno o hasta qué punto es malo? Pues difícil saberlo. Pero me parece que tampoco debemos de alentar a las personas, ya tengan trastornos psicológicos o problemas a nivel psicológico o problemas físicos, a que se preocupen por cada cosita que les salga. ¿Por qué? Pues porque la realidad es que en muchos aspectos, yo cada vez veo más estadísticas de eso, todos tenemos, o la mayoría de nosotros tenemos, esos pequeños defectos, por decirlo de alguna manera, y no acaban produciendo un problema. Por ejemplo, con el tema del cáncer, muchas veces se dice que la mayor parte de personas se mueren con microtumores, pero son tumores que nunca han llegado a desarrollarse demasiado ni a producir un proceso de metástasis. O con las hernias discales. Muchísimas personas tienen hernias, pero no les generan ningún tipo de dolor, ningún tipo de problema funcional, con lo cual siguen con su vida.
Cuando tú te enteras de que tienes una hernia, pues ya tu cerebro va a empezar a pensar problema, problema, problema. Te vas a meter en bucles de hacerte pruebas, de posibles intervenciones, etc. Y eso no siempre es positivo. La medicina también es una causa de muerte. Y yo, aunque sea nutricionista y tire piedras contra mi propio tejado, también lo digo respecto a la dieta y respecto a los problemas, ¿no?, de relación con la comida. Yo creo que muchas personas, lo podemos todos decir abiertamente, han empezado a tener problemas de relación con la comida cuando han intentado comer mejor. Y cuando lo hacían de una forma más intuitiva, más inocente, con su sentido común, a lo mejor tenían más salud. Y sabéis que es algo de lo que yo hablo mucho en el canal. ¿Por qué digo esto? Pues porque, sí, es cierto que vivimos en una sociedad en la que tomar pastillas para hipertensión, para diabetes, etcétera, está como muy ya normalizado, ¿no? Que nadie se asusta por eso. Y por supuesto que todos los fármacos tienen efectos secundarios y que muchas de esas patologías podrían revertirse, Leira, la visteis subir por las escaleras, con estilo de vida, con hábitos de vida. Y yo por supuesto que veo eso como una mucha mejor opción. Pero al mismo tiempo, las consecuencias de una persona que se obsesiona con su alimentación son muy graves. Tan graves que es mucho más difícil de tratar. Es decir, que una persona que porque padezca obesidad tenga que cambiar un poco de hábitos porque ya le está empezando a causar un problema para su salud, ese exceso de grasa, el síndrome metabólico, lo que sea, no hay que hacer mucho. Muchas veces revirtiendo 4 cosas. A lo mejor esa persona no logra perder toda la grasa que le gustaría, pero a nivel de indicadores de salud, con pocos cambios ya puede conseguir mucho. En cambio, cuando una persona ya está metida en un bucle de atracones, de compensar, de tener que meter en una aplicación constantemente lo que se come, de arrastrar un hambre profunda, insaciable, personas que acaban teniendo muchos problemas sociales, que es algo que ya sé que hay personas que no están de acuerdo conmigo en esto, pero para mí sí es importante, porque yo he dejado de tener muchas relaciones sociales en parte por la comida. Claro, siempre es un cúmulo de cosas, nunca es solo una causa. Pero claro, ya le sumas que vas a ir a ese sitio y que no vas a poder comer nada porque no hay nada que tú consideres apto. Y aparte porque cuanto menos comes algunos alimentos es como que más te cuesta comerlos. Y eso pasa no solo cuando llevas una dieta con más alimentos de origen vegetal, por ejemplo, o cuando no estás acostumbrado a comer hidratos, sino como que tus manías se van potenciando cada vez más. Y eso todos los hemos comprobado en nuestra propia piel, ¿no? Cualquier manía que tengamos, si la fomentamos mucho, después tenemos más apego a ella, ¿no? Por ejemplo, yo la semana pasada, que fui a cenar fuera el sábado, fui a cenar, éramos en total 6 personas, el restaurante lo había elegido yo y es un lugar que me gusta mucho, ¿no? En el que me siento muy cómoda y en el que hay muchos platos que me encantan y que me parecen súper sanos, en plan ensaladas, pues ya os digo que me gusta mucho la típica comida de queso a la plancha con anchoas y espárragos, un revuelto, cosas así, ¿no? Y que son, para mi gusto, sabrosas, saludables, bien, para compartir, que son platos fáciles, ¿no?, de encajar. Pero claro, entre esas personas había personas que querían pedir cosas que no eran las que yo pediría, ¿no? Pues a lo mejor preparaciones que implican un rebozado, una fritura y tal. Yo en otra época de mi vida habría dicho, yo de eso no como. Pero ya os digo que yo estoy en ese proceso, que para mí es un proceso de sanación. Eso no quiere decir que yo tenga una secta peligrosa que quiera que todo el mundo coma como yo como, no. Pero para mí es un proceso de sanación y de conectar con otras personas el hecho de dar ese paso. Primero, porque también había personas allí que a lo mejor no se habrían pedido la ensalada o el revuelto y lo comen pues por compartir y por que realmente sea compartir y no solo respetar, ¿no?, cuando se están pidiendo platos al centro. Y creo que igual que una persona se puede comer una ensalada aunque no le guste, yo me puedo tomar lo que sea, es que no me acuerdo del nombre, pues una tortita de camarón o una cosa pequeña realmente, lo puedo probar.
que ni siquiera te vas a llenar con eso ni nada, simplemente es probarlo. Y el hecho de probarlo y ver que ese alimento ni te genera compulsión, ni te engorda porque comas un día eso, ni te va a salir un cáncer porque comas eso, es como que a tu cerebro le enseña, oye, mira, que me he comido esto y que no ha pasado nada. O sí ha pasado algo, me he sentido bien probando esto, porque me siento más en comunión con las personas en las que están en mi entorno en ese momento, ¿no? Con que las personas más en comunión me refiero que hay una conexión mayor. Y yo os digo que la conexión con las personas de nuestro entorno es algo muy importante para el bienestar psicológico. Todos necesitamos tener una red de apoyo. Y para eso compartir cosas es importante, no solo respetar lo que hacen otros. Y ya os digo, os respeto profundamente y os entiendo a los que vayáis a todos los sitios con vuestros tupper, a los que dejéis de ir a sitios porque no queréis comer lo que come todo el mundo. Yo lo he hecho durante muchos años de mi vida, pero no me apetece seguir en ese punto. Creo que no tengo que literalmente comer lo que come la mayor parte de la gente, pero puedo estar en un punto medio en el que a mí, a nivel de salud integral, me hace sentir mejor. Pero eso ya os digo que cada uno como lo viva en su propia experiencia. Y esas cosas me parecen importantes, que cuando tú estás empezando a dar el paso de eventualmente comer este tipo de alimentos que tú no comerías, que lo hagas en un ambiente que te sientas segura, con personas con las que estés a gusto, en un restaurante que te guste, que haya otros platos que sí sean los que a ti te apetece comer, para que no sea una verdadera amenaza. Y cuando digo una verdadera amenaza, que posiblemente las personas que no padezcáis o nunca hayáis padecido trastornos o tengáis muchos rasgos de trastorno, es que la persona que lo tiene no es solo que no le apetezca comer ese alimento, que no quiera comerlo, es el impacto emocional que puede tener en ella. Y hay cosas que son muy claras. Por ejemplo, si una persona se come pues esa tortita de camarón, que creo que se llama así, pero no estoy 100% segura, que yo me comí, y que no solo comí, sino que dije, qué rica está. O sea, se nota el sabor a pescado. No es solo una fritanga, como yo muchas veces he dicho con desprecio sobre esas cosas, ¿no? Pues ese alimento que he tomado a mí no me va a provocar eso, pero hay gente que le provoca ir al cuarto de baño a vomitar directamente, porque tiene un impacto emocional muy grande en esa persona. Y ya os digo, un impacto tan fuerte que te hace no querer quedar con algunas personas porque dices, bueno, pues me voy a tener que enfrentar a estos platos, y realmente te afecta emocionalmente en el sentido de que incluso te llega a entristecer, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces saber que tengo una comida social y llorar. Ni de miedo ni de nada, es de más bien, digamos, evitación, lo que yo siento en ese momento, como es algo que me genera muchísimo rechazo. Y no es algo racional que yo te pueda explicar con palabras, es un sentimiento que tengo de mucha indefensión, ¿no? Y que además es eso, no es específico, pero es esa sensación de malestar, y que cuando estás con gente que te sientes a gusto y te vas acostumbrando a soltar eso y ves que no te repercute para nada negativamente, todo lo contrario, que eres capaz de sentirte bien en ese ambiente, que realmente la persona no te va a afectar, ni te van a criticar, ni te van a forzar, ni mucho menos, es como que baja muchísimo los niveles de ansiedad sobre los alimentos, te facilita tener mucha más vida social, porque muchas veces no nos damos cuenta, y sé que estoy aquí un poco en plan plasta soltando esto, nos perdemos de conocer a personas con las que realmente podríamos conectar solo porque no tenemos la misma visión sobre la alimentación. Y eso es una pena. Es como si, porque vosotros sois, pues ingenieros y otras personas son fotógrafos, que no podéis ser amigos. Pues esto es exactamente lo mismo. Nos estamos perdiendo momentos de conectar con otras personas simplemente porque no compartimos la misma forma de alimentarnos. Y casi siempre hoy en día, ya sé que puede darse el caso en que no sé, y por supuesto que a mí tampoco me gustaría que me invitasen a un restaurante en el que solo puedo pedir una cosa, pero casi siempre hay algo en lo que te puedes adaptar. Y lo que está claro es que quedándote encerrado en tu casa, al final no vas a poder tener ni siquiera la posibilidad, ¿no? Y ya os digo que yo la época de mi vida que me pegué más atracones no tenía nada de vida social. Es decir, no hay una correlación entre el número de atracones y la vida social. Todo lo contrario.
para las personas que vivimos muy encerradas en nuestra cabeza, nos viene bien estar con otras personas y relativizar las cosas y darnos cuenta pues que de una forma u otra todo el mundo tiene sus problemas, sus taritas y le restas, ¿no?, a esto importancia. Bueno, sigo. La buena noticia aquí es que el síndrome de comedor nocturno es altamente tratable y la mayoría de los pacientes responden bien a intervenciones relativamente simples. Levanta la mano si tienes problemas para picotear, mordisquear, picar o darte atracones por la noche entre la cena y la hora de acostarte. Si lo haces, no estás solo. Bueno, aquí ha marcado ese margen de tiempo, ¿no?, entre la cena y la hora de acostarte. Yo cuando hablaba del síndrome del comedor nocturno me refería también a personas que se despiertan por la noche y van a la nevera. El tema de comer desde la hora de la cena a la hora de acostarte habría que verlo. Yo rara vez lo he hecho, pero alguna vez me ha pasado que en ese momento de estar viendo la tele, antes de acostarme, me apetezca, por ejemplo, una onza de chocolate. Pues yo me la tomo, aunque ya me haya tomado mis 2 onzas de chocolate en el día, y no me parece traumático. Es algo que casi nunca me pasa, pero os digo, alguna vez me ha pasado. Ahora, si una persona crónicamente, después de cenar, necesita picotear o comer mientras está viendo la tele, porque entiendo que es en esa circunstancia para la mayor parte de las personas, o que esté en la cama y se tenga que levantar a picotear, habría que analizar antes su dieta, que es algo que yo explico muchas veces. Aunque estos problemas tengan un origen psicológico o siempre tienen un componente psicológico, también suelen tener un componente nutricional, que la persona come insuficiente, que la persona no tenga una dieta que realmente esté bien balanceada y le dé toda la energía y nutrientes que necesita, que la persona tenga muchas creencias alimentarias que puede trabajar. Por eso, aunque los psicólogos ayudan, y pueden ayudar muchísimo en estas circunstancias, que por ejemplo este centro del que yo saqué la información creo que es de psicólogos, muchas personas también van a necesitar un nutricionista. Porque si tu dieta es insuficiente y eso que causa que tú te levantes por la noche a picotear, hasta que corrijas eso, no vas a solucionarlo. Y claro, necesitas una persona que te inspire confianza, porque tú a lo mejor dices, bueno, sí, me puede dar consejos de alimentación saludable un psicólogo, quien sea, pero no me fío de esa persona. También pasa muchas veces que necesitamos empatizar, ¿no?, con la persona a la que acudimos como nutricionistas. Que también he de decir aquí una cosa por algunos comentarios que veo a veces, pero es solo mi opinión, que ya digo, yo no tengo la verdad absoluta, pero es lo que percibo. Un mismo mensaje se puede dar de muchas maneras. Yo puedo decir que hay un tipo de consejo nutricional que se da mucho con el que yo no estoy de acuerdo, aunque yo sea nutricionista. Y otra cosa es que yo diga, los nutricionistas ¿qué tal? O cómo puede haber nutricionistas ¿qué tal? Ese mensaje me parece muy agresivo y muy egocéntrico, porque al final nuestra visión de la nutrición va a cambiar mucho durante el tiempo, a lo que damos importancia, a lo que no. Y siempre tendemos a ver las cosas pues desde nuestras gafitas, desde nuestro mapita de la realidad, que no es el de todo el mundo. Y la realidad es que en nutrición hay mucho debate sobre aspectos muy diferentes. Depende del nivel de evidencia al que quieras aspirar y aparte de eso, es lo que digo siempre, es que la nutrición es una parte de la salud y el bienestar de una persona es muchos otros. ¿Eso quiere decir que da igual lo que comes? No, pero quiere decir que si una persona ya está en una situación en la que tiene agentes estresores en su vida y tú le sigues machacando con otros y diciendo que si no hace esto y lo otro le va a pasar no sé qué, cuando a lo mejor no le va a pasar, porque hay gente que hace eso y miles de cosas peores y no le pasa nada y se muere a los 100 años, pues lo único que estás haciendo es generarle un estrés innecesario. Y eso es así. Si la persona al final, yo lo he probado, yo con muchos clientes pruebo quitar gluten, quitar lácteos, hacer dietas tipo paleo, hacer dietas bajas en FODMAPs. Y hay gente que realmente no nota la mejoría. A lo mejor necesita otra cosa para notar mejorías y con eso no lo nota. ¿Le vas a seguir apretando porque siga esa alimentación que para ti es la ideal de la muerte? Me parece absurdo.
Pero el tema es eso, que podremos criticar comer lácteos o no comer lácteos, pero no directamente como lanzar ahí un duelo a los que recomiendan comer lácteos. Pues que cada uno recomiende lo que quiera, y ya las personas, cuando elijan qué nutricionista quieren que le lleven su alimentación, decidirán con quién quieren estar. Igual que hay gente que se sentiría identificada con personas que su porcentaje de grasa y su estética corporal les da igual, y otros necesitan un nutricionista que tenga también esa inquietud de la estética corporal. Y otros a los que algunas estéticas corporales, como las que son muy fitness, les resulten amenazantes o les resulten agresivas y no les gusten para nada. Pues bueno, es que hay gustos para todos. Y por eso está bien que haya diferentes perfiles de profesionales, ¿no? Hay una serie de razones por las que hacemos esto. A menudo es porque tenemos más acceso a la comida por la noche o porque nos relajamos en casa. Bueno, esto es así. Y por eso, perdón que ya sabéis que estoy bebiendo mi café, hay mucha gente, sobre todo dentro del mundo de la psicología, que es muy ambientalista. Y dentro de la nutrición también. Es decir, que le dan peso al ambiente por encima del individuo, ¿vale? Yo creo que las cosas son 50-50. El ambiente tiene un poder y el individuo también tiene poder. Pero ese poder hay que entenderlo, ¿vale? Porque hay mucha gente que no lo entiende y se cree que lo entiende. Hay gente que te dice, pues yo puedo tener en mi nevera o en mi casa lo que sea y no lo como. Vale, perfecto. Yo también. Yo puedo tener en mi casa lo que sea y no lo como. Pero lo que tú tienes en tu casa, lo que tus ojos ven, la información que entra por tus sentidos, influye en tu toma de decisiones. Eso ya te lo puedo decir. Es decir, tiene un impacto en tu cerebro cada imagen que ves sobre alimentación. Y eso es innegable. O sea, eso es una realidad. La información que nos entra por los sentidos nos afecta. Que puede derivar en comer ese alimento o no, ya esa parte. Pero influye. Por ejemplo, si tú tienes muchos alimentos en tu casa, que es lo que hace mucha gente, desde mi punto de vista, mal, cuando empieza a comer sano, que es como que ha descubierto pues una nueva faceta en su vida. Y si es una persona que tiene el lujo de disfrutar de bastante tiempo libre, pues a lo mejor dice, pues yo me dedico a hacer excursiones a supermercados. Y un día voy a Lidl, otro día voy a Aldi, otro día voy a tal, y acabo teniendo en mi casa un pequeño súper. Esa gran cantidad de alimentos te va a incitar a comer más, a poner más cosas en tu plato, a probar diferentes alimentos, a voy a hacer una receta porque me tengo que gastar esto. Por eso yo creo que hay que tener en casa lo justo y necesario y que digas, pues mira, me tengo que gastar esto porque se me está acabando, pero no tener en casa 50.000 cosas. Entonces eso afecta, pero no es de una forma consciente, es de una forma inconsciente. Después hay personas que si ya padecen un trastorno de conducta alimentaria lo saben que se dan atracones en un ambiente determinado porque ver ese alimento ya puede ser un detonante, ¿vale? Yo creo que muchos de mis atracones eran por detonantes y no por lo que tenía en casa, sino por pasar delante de pastelerías en las que muchas veces había entrado para comprar pasteles y darme atracones. Y eso es algo tan sumamente automático que te cuesta entenderlo, porque es lo que os digo, es como si os pica una pierna y os rascáis. No es una toma de decisiones, es algo que sin darte cuenta ya estás dentro de la pastelería. Entonces, ¿para qué te sirven esos alimentos detonantes? Conocerlos, pues para no ponértelos cerca cuando estás en una situación de vulnerabilidad. También lo que digo siempre, que tenéis que entender que las zonas del cerebro son igual que el músculo. Pues un bíceps tiene una función independientemente de que lo uses para escribir o para jugar al baloncesto. Pues si tú estás en una situación de mucho estrés, por lo que sea, eso al final también afecta a tu relación con la comida. Para algunas personas puede ser para comer más o comer compulsivamente o tener ganas de picotear para que su cerebro pues tenga un poco compensado ese sufrimiento. Y para otras personas puede ser aumentar su restricción. Si para mí es una amenaza quedar para comer con gente, cuando yo estoy muy estresada es una amenaza más grande. Y es algo que yo no puedo controlar, pero sí puedo conocerme, monitorizarme y decir,
vale, Ana, estás estresada, por eso esto te está afectando, pero sabes que te viene bien hacerlo, no pasa nada, lo vas a hacer y te va a ir bien. Para eso sirve conocerse, para eso sirve entender cómo funciona nuestro cerebro respecto a la comida. Entonces, ¿la disponibilidad de alimentos va a afectar? Sí. También os digo que cuando tienes una buena reacción con la comida y un estado nutricional bueno, afecta menos. Por ejemplo, en mi caso... Uy, perdón. Perdón. En mi caso, tengo esta mano fría que parezco la novia cadáver, así de simple. ¿Por qué? Porque hoy por la mañana Leila se quiso subir a una estantería porque vio un papelito que yo había dejado ahí y la pobre, cuando puso sus patitas delanteras, empezó a resbalar, como en las películas, que se agarran así en un barranco y empiezan a ir para atrás, y claro, me daba pena que la pobre se estaba cayendo y con toda mi buena intención puse mi mano debajo y entonces usó mi mano como punto de apoyo para trepar. Y me ha pegado aquí un arañazo profundo que tengo este dedo que me puso hasta medio mareada por la mañana, porque no me gusta nada ver sangre y porque ver el corte así tan profundo... También os diré, por ejemplo, yo ahora me estoy probando un suplemento de vitamina C y de zinc que incluso para cicatrizar eso se nota mucho. Entonces yo soy una especie de lagarto, como los de la serie V de hace 1000 años. A mí me dan un arañazo los gatos a veces jugando y tal, y yo me cicatrizo en 0,0. Y creo que el zinc es una de las cosas que más influye. Pero bueno, esto ya sabéis que es dentro de los comentarios estos que yo voy haciendo así de forma totalmente espontánea y no tienen que ver con el tema central. Pero es eso, porque claro, de las tiritas que tengo aquí, tengo la mano súper fría. La cuestión es esa, que la disponibilidad afecta hasta cierto punto. A día de hoy es que tengo el apetito tan sumamente regulado que es que yo, si no tengo hambre, no disfruto de comer. Necesito tomar un mínimo de hambre. Eso que mucha gente le tiene miedo, por ejemplo, para que os veáis veáis hasta qué punto me pasa. Si yo me compro una cesta que traiga 500 gramos de fresas y me las estoy echando en un yogur y no las estoy pesando y me quedan 2, yo no tengo ese instinto de decir, pues por 2 que me quedan me las como. Pero sí lo he tenido en el pasado y yo pensaba que eso siempre iba a ser un problema para mí. Y siempre decía, tú échate en el plato solo lo que quieras comer. Es decir, yo jugaba mucho con todo lo que conocía sobre cómo el ambiente influye en lo que comemos, porque realmente no era yo lo que he puesto hoy en Instagram, que me gustan mucho las meditaciones de visualizaciones de montañas, porque creo que ayudan mucho a muchas personas que tienen problemas de reacción con la comida, porque así es como me siento yo respecto a la comida, en cierto modo, como una montaña. La montaña es pues como ese elemento majestuoso de la naturaleza que puede caer nieve, que puede hacer un sol de justicia y que la montaña sigue estando ahí. Tú tienes que ser la montaña, ¿no? O tienes que ser como un océano. Tú tiras una piedra en el océano y ves que va haciendo ondas, ping, 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 ¿no? Pero es mínimo, es algo que no va a afectar al océano porque es mucho más grande que eso. Por eso os digo que aunque yo soy una friki, que me encanta todo relacionado, por eso me gusta mucho el Whole30, me gusta mucho saber pues qué tipo de alimentos son los que pueden generar más compulsión, ser más detonantes y tal. Y me parece bien para utilizarlo como herramienta. Nunca podemos dejar de lado que al final nuestra conciencia es muchísimo más poderosa que eso, porque es la que te va a llevar a que salga de ti esa conducta alimentaria de forma fluida, sin tener que utilizar la fuerza de voluntad, solo porque tienes esa verdadera voluntad, esa coherencia vital que genera tantísimo bienestar. No necesitas tener 50 normas para comer, ¿no? Las 50 sombras de Grey o las 50 normas de Ana, ¿no? Yo en otra época del pasado pensaba, tengo que crear como un método de alimentación para mantener un buen porcentaje de grasa corporal, y a día de hoy es que me parece absurdo, porque yo no puedo crear un método que pueda encajar en todo el mundo. Yo puedo acompañar a las personas, pero es que realmente el verdadero método tiene que nacer de ti, tiene que ser una expresión de ti mismo, y ese va a ser el método que realmente te encaje, te haga feliz y te dé la coherencia vital y la confianza en ti mismo que necesitas. Cuando tú te pasas comiendo un poco más, entre comillas, que esta frase ni siquiera debería haber dicho, pero es algo que ya está en nuestro lenguaje y en el mío, como veis, también, ¿a qué me refiero con esto?
Primero, a que realmente lo que necesitamos comer en un día no lo sabemos, porque ni siquiera existe lo que necesitamos en un día, porque a lo mejor tú un día comes un poco más, un día un poco menos, a no ser que tengas una pauta muy estricta y la sigas a pies juntillas, ¿no? Pero no hay algo exacto. Entonces, esto es algo que incluso en muchos estudios condiciona. Porque sí, yo puedo ver que una persona que desayuna galletas tiende a comer más galletas que una persona que desayuna un porridge de avena. Pero ¿y si la persona que come galletas después come menos? A la hora de la comida, no lo sé, puede pasar. Es que hay que ver en cada caso cómo afecta esto. Y la cuestión es que a lo mejor ese comer más, de como más porque estoy comiendo un alimento que me gusta, que me da más placer, oye, cuando comes más, también gastas más, haciendo la digestión y a lo mejor tener más energía hace que te apetezca más andar, etc. Yo muchas veces os he contado que si bien el Whole30 para mí fue parte de mi sanación, lo extendí tanto en el tiempo que llegó un punto que yo pesaba 46 kilos y pico y yo me veía ya con poca masa muscular, que no me apeteciera andar porque, os juro, me encanta andar. O sea, a mí andar, sobre todo con personas con las que me sienta a gusto, y hablar es uno de mis hobbies, podría decirlo. Callejear o ir por un paisaje más natural y tal. Pero es que no tenía ganas de andar, porque no tenía energía ya en ese momento. Y no es porque me prohibiese nada, porque yo comía 3 veces al día hasta saciarme dentro de una alimentación paleo. Pero es que yo pensaba, otra vez cenar eso, es que no siento motivación para cenar eso otra vez. Y es algo indisoluble, ¿no?, de tu persona, lo que te motive para comer o no. Por eso digo que a veces me da pena que por esos dogmas de alimentación perfecta la gente no se dé cuenta que puede llegar a estar provocando eso. Porque si yo no tuviese estabilidad mental en ese momento, me habría empecinado en seguir comiendo así y a lo mejor podría acabar desnutriendo mi sistema nervioso y acabar padeciendo anorexia. Pero gracias a Dios, porque tenía ganas de vivir, eso no pasó. Y un día me acuerdo que era la hora de la cena y decidí, porque me sentía ya fatal, me ofrecieron un trocito de pan y me lo comí. Pero no lo juzgué. Y yo muchas veces en esa época decía, el pan no es un alimento y a día de hoy no consumo mucho pan, pero es nutrir tu organismo. Y querer comer también es querer tener ganas de vivir en ese momento. Y yo llevaba muchísimos meses haciendo la dieta Whole30 y no me apetecía ya comer otra vez así todos los días de mi vida. Y mucha gente dirá, bueno, pero es que Ana es una persona con muchas aristas a nivel de pues muchas rarezas en su relación con la comida y tal, y lo respeto, pero no lo comparto. Y yo entiendo vuestro punto de vista, pero vosotros tenéis que entender que no todo el mundo funciona igual que vosotros, que cada uno tiene su propia mapita de la realidad. Y cuando queréis imponer que todo el mundo tiene que tener una alimentación evolutiva o paleo, vais a hacer que muchas personas caigan en el camino, simplemente por no seguir ese tipo de alimentación determinada que vosotros consideráis óptima, porque estáis viendo a la persona solo desde un prisma biológico, sin tener en cuenta que tiene otros muchos más aspectos, el ser humano, y no solo ese. Entonces, obviamente tener disponibilidad de alimentos que te gusta influye, pero eso no quiere decir que sea negativo. Y que tú comas un poco más porque es un alimento que te guste puede hacer que tú quieras también moverte más. Y de hecho a mí a veces me pasa la inversa. Yo, por ejemplo, ayer hice una sesión de yoga bastante fuerte y yo antes de hacer yoga recuerdo que no tenía prácticamente hambre y después de la sesión tenía mucha hambre. Para mí eso es algo positivo, que mi ejercicio me dé ganas de nutrirme, porque no veo como mi ejercicio para quemar, sino que para hoy hacer mi sesión de yoga bien otra vez, quiero haber comido lo suficiente, porque me interesa poder hacer bien mi sesión de yoga, me interesa hacer bien mi trabajo, me interesa que me apetezca ir a dar una vuelta y que me dé sol en la cara. Y si eso tiene que pasar porque no voy a comer la dieta óptima para Pepito Pérez, pues va a pasar, porque lo que tiene que hacer es que te importe mucho más tu vida y tu bienestar que lo que diga el dogma de otro, que te va a prometer el oro y el moro si sigues sus 4 normas y que eso no es así. Yo tengo personas en consulta que vienen dañadas de ese tipo de abordajes dietéticos, en los que se promete una curación por hacer una dieta específica, en vez de decir la realidad. A mí cuando viene un cliente y me dice, mira Ana, te escribo porque estoy interesado en hacer un Whole30 contigo. Muy bien, yo no te voy a vender el Whole30 como una píldora mágica, yo te voy a decir lo que el Whole30 te puede dar y lo que no te puede dar.
y cómo podemos adaptar el Whole30 a ti para que te pueda aportar algo. ¿Por qué? Porque mi objetivo es la persona, no es que siga este papelito mágico que tengo aquí. Porque bueno, como somos humanos y ya está, no perdona. Y es que cualquiera que tenga animales en casa lo sabe, no todos los animales son iguales, cada uno es distinto. Leila y Atos son totalmente distintos, comen de forma diferente. A los dos les doy lo mismo y aún así tienen necesidades distintas. Atos, la latita, come mucho más, Leila come mucho menos de su lata. Que si os vais a meter con esto de que por qué no hago alimentación BARF y todo esto, sinceramente no me siento preparada para hacerlo. No quiere decir que en otro momento de mi vida no vaya a hacer. La veterinaria a la que yo voy no sabe lo suficiente sobre el tema para aconsejarme sobre ello, pero en cambio de lo que es veterinaria felina sabe muchísimo y eso también me importa. Y por supuesto que comen alimentos de alta calidad naturales, tanto su pienso como su lata, pero no llevan una alimentación tipo BARF. Y por ejemplo, ella come menos latita, pero ella es más, a lo mejor, de picotear, de decir, a media tarde, quiere comer algo. Y yo en ese caso, si tengo en casa algo cocinado por mí, pues ya sea un poquito de salmón, pollo, pavo, que son cosas que a ella le gustan, pues le doy un poco. Pero es que yo veo que ella come mucho menos, que la lata que le dejo ahí a ella, ella se la come, no es que no le gusta, pero deja y va y se acaba rematando Atos. Y en cambio Atos después durante el día no me pide otro tipo de comida. Es que cada uno tiene su forma de ser, aunque sean los dos gatos. No es solo la biología del gato, son otras cosas. Y en los humanos, pues más todavía, que tenemos muchas más cosas que condicionan nuestro comportamiento, ¿no? Después también el tema que dice, ¿no? Aparte de la disponibilidad de alimentos, que ahí ya también tenemos un indicador de cuando una persona tiene un problema más grave, que no es que coma alimentos porque los tiene disponibles, sino que va a buscarlos, ¿vale? Cuando yo me ponía mi chándal de yonki e iba por ahí a pastelerías y al súper, obviamente estaba en una parte más profunda del pozo que cuando yo pues cogía algo que tenía en casa, me comía esto y ya está. Y ya ni siquiera era una evasión muy grande comer algo que tenía por casa. El tema que dice aquí no solo es la disponibilidad, sino también como que está relajado en tu casa. Y esto es algo sumamente importante y que solo puede hacer la persona misma. Cada uno tenemos nuestros horarios de trabajo, de estudio, de lo que sea, de entrenamiento, de descanso, y tienes que encajar ahí tu alimentación. Y es una de las cosas más importantes. Y no me refiero solo a la cronobiología, me refiero a disfrutar del momento de comer y que tu cerebro se entere de que estás comiendo. Y por eso me parece que las personas que tienen que comer en el trabajo, de verdad para mí son admirables, porque creo que es algo que hace que no seamos tan conscientes de lo que estamos comiendo porque no podemos disfrutarlo. Yo tengo clientes que es que tienen que comer, y eso que se pasan no sé cuántas horas en el trabajo, supongo que incluso ni siquiera será legal eso, ¿no? Pues estando pendiente de que les interrumpa un cliente en ese momento o un compañero de trabajo. Es que ¿cómo se puede comer así? Engullendo un tupper, porque cualquier persona te puede hablar. Ya condiciona tener que llevar un tupper que no va a estar como un alimento recién hecho, que tienes que ir cargando con él, que lo tienes que premeditar mucho de antes, porque cuando estás en tu casa, pues si te apetece comer un poco más de esto, lo puedes coger. Cuando ya tienes lo del tupper, pues ya no hay nada. Y si me quedo con hambre, pues me tengo que comer ya pues una mierdecilla que encuentre por ahí o aguantarme el hambre, ¿no? Entonces es como algo que realmente es súper importante, que tú cuando comas estés relajado. Por eso, a pesar de que exista la cronobiología, si tú, por ejemplo, por la noche es el momento en que vas a comer más relajado, pues si tienes que hacer ahí una comida más grande, si tienes que madrugar más para desayunar tranquilo, yo animo a hacerlo. Animo a tener momentos del día de comer conscientemente y disfrutando que te estás comiendo. Y que la comida que tengas que hacer así en momentos de tránsito sea pues eso, una comida que realmente me da igual. Mira, pues que me voy a comer una ensalada con atún y eso me da igual comérmela en el trabajo que comerme en mi casa. Pues muy bien. Pero tienes que tener tus momentos de disfrutar comiendo relajado en tu casa para que tu cerebro no empiece a tener ansia de eso, que es una cosa importante. Cuando la gente tiene una visión muy biologicista, ¿no?, de las cosas, con ese sesgo, que piensa que solo hay cravings porque mi estado hormonal, porque no sé qué. Para nada. Nuestra mente ansía sensaciones constantemente. Y eso se ve mucho, por ejemplo, en las clases de Yin Yoga,
que estás haciendo ejercicios que son comunes a otras prácticas de yoga, hatha, vinyasa, lo que sea, pero tienes que hacerlo de una forma diferente. No estás haciendo ese estiramiento buscando el estiramiento máximo, sino que el mayor parte de trabajo lo haga la gravedad. Y tú lo intentas hacer y cuesta, tienes que prestar atención, porque tu naturaleza es tirar. Eso es lo que a casi nadie nos cuesta en el mundo y en la sociedad que vivimos. Apretar, tirar, hacer, controlar. Pero dejarse estar es muy difícil. Por eso hay que practicarlo y hay que enseñarle al cerebro que se sienta a gusto en esas circunstancias. Y lo mismo pasa con la alimentación. Hay que aprender a soltar y sentirse relajado en esa situación. Y a base de ponerlo en práctica te das cuenta que la naturaleza es mucho más sabia cuando le das los estímulos que necesita, tanto a nivel alimentario como a nivel, digamos, psicológico, emocional, espiritual. Y tienes que sentir y creer esto, no como casi como un acto de fe, porque realmente yo os digo que es así. Es decir, yo igual que vosotros me he sentido que no puedo tener esto en casa porque si no tal. Y a día de hoy te diría, no puedo tenerlo en casa porque es que al final lo voy a tener que tirar porque no me lo voy a comer, ¿vale? Y perfectamente puedo comer un día un plato distinto, en mi caso a día de hoy, haciendo un esfuerzo, pues a lo mejor por comer platos que no me parecen tan sanos o tan equilibrados a nivel de macros, porque quiero aprender a sentirme segura con ellos, pero yo al día siguiente me sigue apeteciendo hacer mi comida como yo considero que es más óptima, aunque la otra sea más sabrosa. No me engancho, no me genera compulsión, ni muchísimo menos. No soy una yonki de la comida, aunque me sentía así muchos años. Igual que el tema, por ejemplo, del vino, es lo que os digo. Yo tengo muy claro en mi mente que más de un día a la semana no voy a tener una cena o una comida en la que toma vino. Solo cometo, ya estoy utilizando un lenguaje un poco agresivo, pero bueno, solo hago esa excepción cuando voy a Galicia porque estoy, pues bueno, bastantes días, es como la única vez en el año que estoy ahí, esa semana y tal, ¿no? Y tampoco es algo que acabe ya disfrutando demasiado. Pero cuando estoy aquí, en mi vida normal, realmente es que no me cuesta nada ir un día a cenar fuera y pedir agua y estar pasándomelo bien, porque sé que al día siguiente voy a cenar en otro sitio que me apetece tomarme un vino y ese día me estoy bebiendo agua y ya está. Y no tengo esa dependencia, me lo puedo pasar bien y puedo conectar con otras personas sin el vino, aunque también me guste la sensación de ligera embriaguez que da el vino, aparte de que me guste el vino tinto. Y es lo que os digo, o sea, para aprender a sentirte seguro tiene que ser como un proceso más orgánico, ¿no? De no controlar todo. Bien, voy a seguir leyendo lo que pone el artículo. Dice, algunos de nosotros comemos más de lo que nos gustaría por la noche, tal vez como una forma de socializar o relajarnos después de un largo día. Otros pueden tener diferentes razones. Bueno, el tema de socializar pues será si haces una cena en familia, que en ese caso yo recomendaría pues que siempre haya un mínimo de planificación, ¿no? En lo que se pone en la mesa. Bueno, aunque comes tú solo, pero en ese caso no estarías socializando. Y como una forma de relajarnos, entiendo que se refiere a que en ese momento de comer tú no tienes que pensar para comer, ¿no? Es como algo que te permite desconectar y sin estar pensando tener sensaciones agradables. Por eso digo que es súper importante tener otra fuente de eso, que realmente es la mayor parte de las veces, no digo siempre, la respuesta correcta. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú eres una persona que puedes sacar un momento para decir, pues voy a hacer una meditación de 15 minutos, me parece que es la mejor forma de relajarte. Ahora bien, otra cosa es que yo esté demonizando que en un momento dado te relajes comiendo una onza de chocolate o una galleta o tomándote un día un desayuno de un croissant porque te apetece, y que tú sepas que lo estás haciendo modo, digamos, automedicación. Me refiero con esto a que no es por el disfrute del alimento en sí, que ya os digo es imposible discernir porque siempre va a haber todos los componentes, querer disfrutar del alimento, querer relajarse, siempre va a ir todo junto, pero que tú realmente sabes que no lo estás haciendo solo por eso, sino que dices, joa, pues hoy he tenido un día durísimo, o hoy me siento especialmente nerviosa y me apetece picotear esto, lo que sea. Pues muy bien, pues hazlo conscientemente
Es que es así. Tú no vas a poder controlar todos los días lo que haces. Es más, querer controlar siempre lo que haces puede tener consecuencias peores. Soltar, en el sentido de decir, pues mira, lo que os decía yo antes, ¿no? Esa onza de chocolate a última hora del día, que yo sé que no la necesito, que ya me he tomado mis 20 gramos de chocolate. ¿Por qué cuando el cuerpo me la pide se la doy? Y por supuesto que si hay gente demagógica que dice que yo, o piensa que yo estoy diciendo que aquí cada uno coma lo que le da la gana, movido por motivaciones infantiles, y comer alimentos ultraprocesados da igual y tal, por supuesto que es lo que os digo, que tiene una entendedera mínima, porque no estoy diciendo eso. Estoy diciendo esa onza de chocolate ese día, que me coma en vez de mis 20 gramos, mis 25 gramos, en vez de mis 2 onzas, mis 3 onzas. Porque el hecho de que tu cerebro entienda que, mira, si la necesitas, aunque la necesites a modo de medicación, la vas a tener, lo que hace es que la comida no se vaya convirtiendo en ese objeto de deseo o en ese alimento prohibido que acaba siendo para muchas personas. Por eso es bueno también moverse dentro de márgenes y no tener cantidades estrictas, sino decir, bueno, pues me como 2 onzas de chocolate o 3, o me tomo 2 piezas de fruta o 3, o me tomo un yogur o 2, y no tener que siempre actuar como si fuésemos eso, máquinas de ordenador, ¿no? Dice, ¿cuándo comer de noche es un problema? ¿Cuándo comer de noche es un problema? Varios estudios sugieren que aquellos que luchan con los hábitos alimentarios nocturnos tienden a sentirse ansiosos o agitados por la noche, que esto es muy habitual, que muchas personas digan, durante el día yo estoy bien, pero por la tarde-noche me entra esa ansiedad. Es lo que tenéis que analizar, que a lo mejor no es por la comida, a lo mejor la comida es la consecuencia y la ansiedad os entra por otra cosa, porque durante el día estáis ocupados con vuestro trabajo y lo tenéis ya asumido y mecanizado, pero en el momento en que estáis en vuestra casa, pues a lo mejor os sentís solos, os sentís faltos de placer o de propósito y vuestro cerebro ha desarrollado ese tipo de mecanismo para sentirse bien. Y físicamente tienen más hambre, porque las hormonas del hambre aumentan por la noche. Esto también es algo un poco personal, pero sí que es cierto que depende un poco también de cómo tú comas. Es decir, lo que no puedes pretender es ser una persona que no desayuna y por la franja de la tarde-noche no tener hambre. Obviamente lo que has comido el resto del día va a influir. Y a no ser que tengas muy estructurado lo que comas a nivel de calorías, de macronutrientes, etcétera, muchas veces la gente con toda su buena intención intenta guiarse pues eso por su intuición y dice, pues bueno, pues me levanto sin hambre, pues como menos, aprovecho, entre comillas, ¿no? Para hacer esa restricción en ese momento dado. Pero ¿qué pasa? Pues que eso le afecta por la noche y por la noche tiene más hambre. Entonces, a veces es mejor romper el círculo por ahí, forzándote a comer en los momentos que menos te apetece, pero que van a influir en que después, en otros momentos del día en el que no es tan óptimo comer y en el que tú sabes que tiendes a perder más el control, incluso pues por esos factores ambientales o internos, que puede ser pues tu nerviosismo, tu sensación de soledad, lo que sea, pues dices, bueno, para evitar eso, preventivamente voy a estructurar bien mi dieta y durante pues, el desayuno, mi comida, voy a comer de forma más contundente para que no me pase esto por la noche, ¿no? Comer por la noche los ayuda a sentirse más tranquilos, tal vez incluso los adormece y los ayuda a sentirse lo suficientemente cansados como para tratar de conciliar el sueño. Bueno, el sentido de sentirte tranquilos, pues al final es como todo, ¿no? Sobre todo cuando ya tienes ese problema, esa obsesión con la comida, si tienes esa fijación en tu mente, pues de que te prohíbes alimentos, de que estás pasando hambre tal, pues al final, claro, cuando sucumbes es cuando un poco se relaja la cosa, ¿no? También está el tema del adormecimiento. El adormecimiento, bueno, tienes que comer ya bastante cantidad y sobre todo muchos hidratos. A algunas personas les darían esa sensación ya de estar como adormecidos. Por eso también hay mucha gente que quiere evitar hacerlo en horas de trabajo, ¿no? Que no quiere tomar comidas muy copiosas o muy altas en hidratos precisamente para que no les genere esa sensación de adormecimiento y poder seguir haciendo su día a día bien. Entonces eso, bueno,
ya sería una cosa, yo creo casi que incluso es más consciente, ¿no? Que una persona diga es que si no ceno así no soy capaz de dormirme. También aquí me parece interesante, pues en el caso de muchas mujeres que se quitan muchos hidratos de carbono, que se quitan muchos alimentos, pueden incluso cursar con fatiga adrenal y que necesiten como cura subir su ingesta de hidratos de carbono bastante e incluso para llegar a dormir mejor, para que su cerebro no se sienta totalmente amenazado. Como siempre, pues eso, hay que irlo experimentando con confianza, entendiendo que hay alimentos que aportan hidratos de carbono que tienen más calidad y sintiéndote a sí mismo, a ti misma. Por eso es importante eliminar el ruido. Y si tú vas a probar eso, es absurdo que estés siguiendo cuentas de Instagram que te hagan sentir culpable por comerte una patata por la noche. No las sigas, ¿vale? Porque eso lo único que va a hacer es que sigas ahondando en el problema que tienes. Mejor es lo que digo, todo el tema de la meditación, de la relajación, es un tema que suele estar bastante desatendido. Pon tu foco en eso en vez de seguir enfocándote en el tema de quitar y quitar cuando ves que eso, en vez de darte soluciones, lo que te ha dado es problemas, ¿no? Bien. Hablamos con varios pacientes que buscaron tratamiento para el síndrome de alimentación nocturna en el Eating Recovery Center para conocer su opinión sobre cómo se desarrollaron sus hábitos de alimentación nocturna. Nuestra exalumna compartió su historia con nosotros, ¿no? Y aquí entre comillas y pone un nombre ficticio de una persona. Dice, trabajaba muchas horas en un puesto exigente y siempre ponía el trabajo primero. Me saltaba el desayuno por completo, en mi prisa por llegar a la oficina, y no me detenía a almorzar hasta la tarde. Cuando llegaba a casa por la noche, estaba exhausto y hambriento. La cena casi siempre era un atracón, porque se sentía como la primera oportunidad que tenía en todo el día, no solo para comer, sino también para relajarme. Esas dos cosas se conectaron tanto conmigo. La comida era mi forma número 1 de relajarme. Pues esto es lo que os digo, que claramente si esa persona ya no en un cuestionario dietético dice eso, que yo esto lo he visto muchas veces, pues ¿cómo se puede sorprender de darse un atracón por la noche? Es que es supervivencia. El problema es que hay gente que se le junta, que es bastante habitual también, el objetivo de adelgazar y conscientemente quiere seguir apretando la rosca. No, yo por la mañana, solo mis americanos, tal. Personas que beban mucha cantidad de líquido, de café, etcétera, bandera roja total de que muy posiblemente ahí hay un problema. Que la persona está tapando el hambre que tiene con mucha activación mental de la cafeína, mucho líquido en el estómago. Las personas que tendemos a restricción, pues ya sabéis, nuestro cerebro nos refuerza mucho esa sensación de ligereza, de estómago vacío, y aprietan hasta que llega un momento pues que por la noche sean atracones y ya la cosa pues no les gusta tanto porque empiezan a sentirse hinchadas, a engordar, etcétera. ¿Qué es el síndrome de alimentación nocturna? Si tienes problemas para comer demasiado en las horas de la noche, supongo que es que si tienes problemas por comer demasiado en las horas de la noche, puedes pensar que no tienes fuerza de voluntad o que te falta autocontrol. En lugar de culparte a ti mismo, considera que puedes tener un trastorno alimentario. Bien, la fuerza de voluntad es importante, el autocontrol también, pero ya os lo digo, pienso que esto se debe trabajar fuera del contexto alimentario. Es decir, el hecho de ser unas personas que tengamos autocontrol, creo que es mejor trabajarlo fuera y que nos sirva para todo, para no endiosar tanto el tema de la comida. Cuando tú trabajas lo que os decía yo de la montaña, ¿no? De yo soy una montaña, ¿no? Y me visualizo con esa imagen de majestuosidad y de permanencia, ¿no? Es como que digo, sí, vale, va a haber emociones dentro de mí que vayan cambiando, va a haber en mi entorno cosas que van cambiando, unos me van a gustar, otros no, pero yo no necesito huir con la comida, ¿no? Yo me quedo aquí y me quiero quedar aquí porque sé que aquí es donde tengo que estar y aquí es donde se produce el cambio a mejor. También lo que hay que tener, ya os lo digo, es voluntad, y sobre todo lo digo por personas que siguen como reforzando mucho el tema de pues voy a seguir tomando mi agua, tomando mi lo que sea para no tener hambre, a ver si así pues me cae un donuts, entre comillas, y adelgazo. O sea, si tú no sueltas realmente lo que te está causando un problema, no vas a solucionar el problema, ¿no?
El síndrome de alimentación nocturna o el síndrome de comedor nocturno, que en las siglas en inglés son NES, es un trastorno alimentario causado por una desregulación subyacente de los relojes corporales que afecta al apetito, los tiempos de sueño y vigilia y los niveles generales de energía. Por lo tanto, se considera una combinación de un trastorno del estado de ánimo, de la alimentación y del sueño. O sea, cosas que son muy importantes y que va toda una de la mano de otra. Por eso hay que ir, ¿no?, como tirando del hilito de cualquiera de ellos, del que me sea más fácil en ese momento para irme recuperando. Y pone, comer por la noche versus síndrome del comedor nocturno. No es raro que las personas coman por la noche por varias razones. Para aquellas con síndrome de alimentación nocturna, comerá en exceso por la noche y tendrá problemas para dormir, a menudo consumiendo una cuarta parte de su ingesta diaria de calorías después de la cena. Hay factores específicos para ayudar a determinar y distinguir comer por la noche versus el síndrome del comedor nocturno y forma un diagnóstico preciso. Estos un poco pues criterios diagnósticos que los podría haber buscado en el DSM-5, por ejemplo, como el de los atracones. Para mí, yo os lo digo, la etiqueta realmente no es importante. O sea, la cuestión es que tú, si te sientes incómodo por estar comiendo por la noche, habrá que ver de dónde viene eso. Si es de una alimentación insuficiente o qué. El tema es que tú te sientas incómodo con lo que estás haciendo. Porque imaginemos una persona que tiene la costumbre de cenar, ponerse a ver la tele y cuando esté ahí relajado levantarse y cogerse un paquete de patatas fritas, de galletas, de nueces, una tableta de chocolate o lo que sea. Y esa persona no se preocupa, disfruta de lo que está haciendo. ¿Qué sentido tiene que vaya alguien y le diga, oye tú, es que estás tomando tantas calorías de tu día? No, pues bueno, esa persona es una costumbre que tiene, igual que hay gente que tiene por costumbre fumar o rascarse o morderse las uñas y no los vamos persiguiendo para que lo dejen de hacer. Pues a eso me refiero, ¿no? Que al final es el disconfort que te genera a ti tener ese hábito. Y el tema del síndrome del comedor nocturno, para mí ya os lo digo, sobre todo es problemático cuando la persona se despierta por la noche y come. O genera ya esa asociación y dice, bueno, cuando me despierto por la noche hasta que coma, sé que no me voy a quedar dormido. Entonces hay que ver de dónde viene ese problema. Pero claro, obviamente acaba afectando al sueño y si una persona considera que no tiene una relación buena con la comida, si una persona no descansa bien, pues obviamente va a acabar afectando mucho a su estado de ánimo y a su sensación de, a su percepción de autoeficacia, ¿no? Pues soy una persona que me genero problemas, en vez de ser una persona que realmente puedo afrontar mis problemas y solucionarlos. Después dice, trastorno por atracón versus síndrome de alimentación nocturna. Para aquellos con atracones es más probable que se atraquen o coman mucho en una sola sesión, en lugar de comer cantidades más pequeñas durante la noche. Un rasgo distintivo del trastorno por atracón incluye comer una cantidad inusualmente grande de alimentos en un periodo de tiempo específico. Yo creo que es que puede haber personas que, te puedes dar un atracón en cualquier momento realmente. Por ejemplo, si es una persona que está trabajando durante el día, a no ser que ya esté en un punto muy, muy grave, ¿no?, del asunto, no se va a dar atracones en su puesto de trabajo. Entonces probablemente se los dé cuando esté en su casa o de camino a su casa. Pero para mí no es lo mismo que levantarse por la noche para comer. Esa es la diferencia, ¿no? Que habría que reeducar ese hábito, que habría que intentar comer suficiente durante el día para tener poco apetito cuando nos vamos para cama o nada, intentar tener muy buenos hábitos del sueño, ver que también puede haber de componentes, ¿no?, en nuestra cabeza a nivel psicológico, de preocupaciones, de ansiedad, ¿no?, esa mente que siempre está buscando problemas para solucionar, que puede tener ahí para hacerme que yo me despierte por la noche. Y después dice, trastorno alimentario relacionado con el sueño versus síndrome de comedor nocturno. Para aquellos con trastornos alimentarios relacionados con el sueño, es posible que no recuerden lo que comió en la noche anterior.
con el síndrome de alimentación nocturna es probable que sí recuerden. O sea que aquí marca como ese punto de si te acuerdas o no. Entiendo que se refiere en el primero como una especie de sonambulismo, en que la persona ni siquiera recuerda lo que ha comido. ¿Tu estado de ánimo afecta a tu apetito? Nuestra alumna habla sobre cómo su depresión empeoró su alimentación nocturna. Mi depresión me dificultaba levantarme de la cama por la mañana. A menudo me levantaba de la cama al mediodía y luego mis comidas se retrasaban por el resto del día. Estaría cenando alrededor de las 9 y me quedaba despierta varias horas comiendo antes de acostarme. Se sentía como un círculo vicioso del que no podía salir, ¿vale? Es decir, muchas personas, incluso o sobre todo estaría, digamos, agravado si están tomando algún tipo de medicación, pues si eso afecta a tu actividad, si afecta a tu estado de ánimo, al final pues también afecta a las horas del día en las que tienes hambre, que te apetece moverte, todas esas cosas, ¿no? No, por ahí no puedes ir, ¿eh? Bien. El síndrome de alimentación nocturna no es un trastorno alimentario muy conocido. Si bien a menudo no se diagnostica ni se trata adecuadamente, es bastante frecuente. Alrededor del 2% de la población lo tiene, lo que lo hace 2 veces más común que la anorexia nerviosa y casi tan frecuente como el trastorno por atracón. Además, uno de los síntomas del trastorno del comedor nocturno incluye un estado de ánimo depresivo que empeora durante las horas de la noche, o sea que tiene esa comorbilidad. ¿Cuáles son las causas del síndrome de alimentación nocturna? Todavía no sabemos qué las causa, aunque algunas pruebas indican que puede estar relacionado con problemas hormonales, supongo neuroendocrinos, porque pone del ciclo del sueño-vigilia. Es más probable que lo tengas si tienes un trastorno alimentario concurrente o si estás luchando contra la obesidad. Pues claro, si ya hay un problema a nivel hormonal, a nivel de tu estado nutricional, pues obviamente cualquier cosa de este estilo es más probable que ocurra. Las personas con el síndrome de alimentación nocturna a menudo luchan con condiciones de salud mental y comorbilidades como depresión, ansiedad y trastorno por uso de sustancias o adicción. Síntomas del síndrome de alimentación nocturna. Los comportamientos alimentarios nocturnos son comunes, muchas personas comen en exceso y en ocasiones por la noche. Para cumplir con el diagnóstico completo del síndrome de alimentación nocturna debe haber al menos 3 de los siguientes 5 criterios, ¿no? Que es muy habitual dentro del DSM-5, que se utiliza varios criterios y que tú tienes que cumplir mínimo unos cuantos. Bien, dice, anorexia matutina, saltarte el desayuno o no comer hasta las 12 o más tarde 4 o más mañanas por semana. Bien, esto es lo que os decía antes. O sea, es que esto es lo que hay. Por mucho que nos queramos quejar, al final es que nuestro cuerpo es sabio, él tiene unas necesidades y si no se las das en un momento, se las va a cobrar en otro. Por eso yo siempre os animo a romper el bucle por la mañana, porque si tú tienes ese hábito muy arraigado, muy inconsciente, asociado a determinados estados de ánimo, estímulos ambientales, lo que sea, de comer por la noche, es muy difícil que tú rompas eso. En cambio, sí puedes forzarte conscientemente a comer un poco por la mañana para que progresivamente tengas menos hambre por la tarde-noche. Hiperfagia vespertina, comer más del 25% de las calorías diarias totales, posiblemente, no sé a qué se refiere porque lo ha traducido como pastoreo, no sé si será como estar picoteando entre la cena y la hora de acostarse, es decir, como que da mucha importancia a que se come mucho después de la hora de la cena. También os digo, hay que ver lo que cena alguna gente, porque es que si tu cena es insuficiente y en general lo que has comido durante el día, es cuando se da esas ganas de picoteo. Cuando tú estás bien a nivel metabólico, no tienes ninguna ganas de picotear. Realmente es que incluso sueles preferir comer menos veces al día. Tener dificultad para conciliar o permanecer dormido, o sea, para conciliar el sueño o permanecer dormido, experimentar, o sea, que son personas que les cuesta o dormir o que se duermen y se despiertan. Experimentar síntomas del estado de ánimo o de ansiedad, que empeoran por la noche, lo que hace que uno se sienta más agitado, irritable o deprimido por la noche. Y creer que hay que comer para irse a dormir o volver a dormir, que es lo que digo, que muchas veces la persona pues ya acaba aprendiendo eso y dices que si yo no duermo, si yo no como, pues no voy a quedarme dormido. Entonces ya está reforzando, ¿no?, esa conducta. El alumno David compartió su propia lucha, David Serrano, compartió su propia lucha con respecto a comer en medio de la noche con nosotros. Perdí a mi madre y fue increíblemente difícil lidiar con eso. Como resultado, estaba sufriendo y luchando
con ansiedad y depresión. Fue difícil para mí conseguir una buena noche de sueño. Entré en un patrón en el que constantemente me despertaba entre las 2 y las 4, con mi mente acelerada, y sentía que necesitaba comer algo para volver a dormir. Incluso comencé a tener refrigerios en mi mesita de noche para tener un alivio inmediato, ¿no? Y la persona ya se va dando cuenta que va asociando eso, ¿no? De comer para poder volverse a quedar dormido. Impactos médicos y efectos sobre la salud. Si bien los datos indican que existe cierta correlación entre este trastorno y la obesidad, no está claro si la obesidad causa o afecta y cómo las causa. Bueno, tendrán dificultades para perder peso. En general, los problemas de sueño contribuyen al aumento del peso. Obviamente, o sea, si tú tienes cualquier tipo de trastorno que te hace comer de una forma desorganizada, pues puede acabar afectando a tu peso, aparte que en este caso es que afecta al sueño, que también es determinante en el apetito y en general en nuestro estado de ánimo, en todo. Puedes tener presión arterial alta, diabetes y colesterol alto. La lucha por comer menos por la noche. Muchos pacientes pasan por alto la posibilidad de que pueden tener ese síndrome, porque se sienten en control durante el día y por lo tanto atribuyen el comer por la noche como a una pérdida de motivación o fuerza de voluntad. Esto es muy habitual, ya os lo digo, que cuando una persona tiene un trastorno o está sufriendo un trastorno de la conducta alimentaria, que diga, es que esto es que yo no tengo fuerza de voluntad y antes sí podía y ahora pues no puedo o no me esfuerzo lo suficiente. Como que no te das cuenta de que al final esos son mecanismos que están en tu cerebro, ¿no? Que son como un caminito de tierra que si lo recorres 50 veces pues ya al final queda súper marcado. Pues eso es igual, son patrones que si repites mucho al final acaban teniendo mucho poder y saltan de una forma automática. No es que no tengas fuerza de voluntad, es que tienes que abordarlo de una manera diferente. Dice que el tema de levantarte por la noche y tener que comer para volver a dormir, que no le pasa a todo el mundo, que solo le pasa a una pequeña parte. Entonces, que ya con que tengas esas ganas de comer después de cenar, que es suficiente, que no tiene que ser despertarte por la noche. A menudo tienen sentimientos de vergüenza y culpa. Atribuyen sus patrones de alimentación al hábito y se acostumbran a tener problemas de sueño y estado de ánimo, ¿no? Como que al final te acabas mimetizando con eso y dices, pues yo soy así. Gabriela nos dice, siempre me despertaba con la intención de estar bien. Estuve muy atenta a mis elecciones de alimentos y la ingesta de calorías durante la primera mitad del día, sin saber que realmente estaba subestimando cuánto necesitaba mi cuerpo. A media tarde o última hora de la tarde, la panadería de enfrente o la máquina expendedora del pasillo me llamaban por mi nombre y yo sentía que estaba cayendo y abandonando todas mis buenas intenciones. Cuando volvía a la cama por la noche me sentía demasiado llena y culpable, jurando que volvería a estar bien al día siguiente. ¿Cómo tratar el síndrome de alimentación nocturna? ¿Podemos hacer algo con respecto a los comportamientos alimentarios nocturnos? Intenta espaciar sus comidas a lo largo del día, incluso si tiene falta de apetito durante el día o las horas de la mañana. En el programa de recuperación y tratamiento de atracones trabajamos con pacientes para aumentar lentamente su ingesta de alimentos cada vez más temprano durante el día. Pues un poco lo que yo os decía, romper el círculo por ahí. Pues dentro de tus posibilidades, oye, que no es cuestión de que te sientas mal, pero fuérzate a comer por la mañana para cada vez ir con menos hambre por la noche. Establece una rutina nocturna diferente. Cambia una rutina que puede ayudarte a relajarte y descansar. Esto a menudo incluye cosas como apagar las pantallas antes, establecer hábitos que indiquen el sueño, es decir, leer con poca luz, beber té descafeinado o escribir un diario antes de acostarte. Y acostarte solo cuando tengas sueño. Nuestros pacientes dejan la cama si están despiertos, por intervalos de tiempo especificados para no entrenar sus cuerpos a permanecer despiertos o estar despiertos en la cama. Queremos que asocies tu cama con el sueño. El sueño es muy importante para la recuperación. O sea, que vemos que esto se trata casi más como un problema de sueño, ¿no? Incorpora intervenciones como limitar la luz por la noche y aumentar la exposición a la luz brillante por la mañana. Entonces, todas esas cositas que se consideran tonterías y que muchas personas se centrarán en que tienen un problema de voluntad. ¿Cuántas personas habrá, ¿no?, que estén por ahí? Es que no sigo la dieta cetogénica, no sigo la dieta evolutiva tal, y a lo mejor es que no les da la luz por la mañana nunca y por la noche están con la pantalla en la cara ahí.
pues si tienes un problema, no sigas, es lo que digo, no sigas apretando con la dieta y creyendo que el problema es lo que comes, porque al final acabas, pues eso, generándote un problema de reacción con la comida. No existen tratamientos específicos basados en evidencia, pero algunos médicos han tenido éxito con terapia cognitivo-conductual y antidepresivos. Al igual que muchos trastornos alimentarios o condiciones de salud mental, la mayoría de las personas esperan demasiado para pedir ayuda o asumen que no hay ayuda disponible. Si tienes problemas, pide ayuda lo antes posible. Es tratable y la mayoría de los pacientes responden bien a intervenciones relativamente simples. Bueno, y aquí pues habla, ¿no?, de las referencias y del centro y tal. Así que bueno, yo creo que es bastante interesante cómo se ve, ¿no?, que diferentes cosas afectan a nuestra conducta alimentaria y como muchas veces no tiene tanto que ver con la comida. Sí es cierto que hay que comer suficiente, que a lo mejor hay que regularse un poquito y forzarse más a comer por la mañana, etcétera, pero que también hay que tener en cuenta otras cosas y no demonizar la comida, que ya está, como es lo que se ve, ¿no? Pues me levanto y como, pues ya va a estar como muy en nuestro foco y hay que aprender a enfocarse en otra cosa. Así que bueno, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya podido aportar algo nuevo. Muchas gracias como siempre por vuestro tiempo, por vuestra atención y que tengáis una muy feliz semana.